Entonces vamos a hablar de calidad y de precisión. Entonces, primero tenemos que revisar por qué estamos haciendo la endoscopía, la importancia de la calidad, los indicadores de las diferentes sociedades, tanto europea como americana, y también qué podemos hacer de manera práctica para mejorarlo, y finalmente un poco del rol de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué hacemos la EDA? Esto tiene que quedar claro, de hecho va a ser uno de los indicadores de calidad. No es lo mismo hacerlo, por ejemplo, por disfagia, que uno tiene que prestar mucha atención a la parte orofaringea si la disfagia es alta, que si es por reflujo, donde quizá uno tenemos que tener mucha más precisión como está ese hiato. Entonces, la indicación es vital. Pero lo que no debemos perder de vista es que siempre es una oportunidad de hacer un cribado de cáncer y de lesiones premalignas. O sea, yo estoy seguro que quizá acá no es un problema de salud pública como en mi país, pero de hecho hay inmigrantes, hay gente que viene de otras zonas donde puede haber un cáncer de estómago, y el cáncer de estómago es muy importante detectarlo a tiempo porque es muy mortal. A diferencia del cáncer de colon, que responde bastante bien a la quimioterapia, no pasa esto. Entonces, como ven, acá en Centroamérica hay zonas donde hay alta prevalencia de cáncer de estómago. Entonces, es muy importante aprovechar esta oportunidad. Es una oportunidad de, aunque no es la indicación, nosotros hacer la detección y evitar esto, que es que las personas que tienen cáncer de estómago mueren de cáncer de estómago porque es un cáncer que va muy mal. Entonces, ¿por qué esto es diferente en Asia? Porque en Asia sí hicieron, es verdad que era un problema para ellos de salud pública, pero sí hicieron esta oportunidad. Así que cualquier paciente que venía, no en los preventorios, sino que venía simplemente por una dispepsia o por algún tipo de náusea, le hicieron endoscopías de alta calidad, y de esa manera, de una manera, obviamente se necesita tiempo para eso, no se puede hacer una endoscopía de 1 minuto, como alguna vez me han dicho contentos de que lo hacen en 1 minuto como que fuera bien hecha. Es imposible en ese tiempo poder hacer las cosas bien. Entonces, el primer mensaje para casa sería: toda endoscopía es una oportunidad para detectar no solo un cáncer gástrico temprano, sino también una lesión premaligna temprana que nos permita entrar en una fase de seguimiento de estos pacientes. ¿Y cómo se define la calidad de la endoscopia? Bueno, obviamente hay que adherirnos a las diferentes guías internacionales. Yo siempre he querido ver hacia Japón, de hecho por eso he ido muchas veces para allá, porque pienso que son los expertos en este tema, pero las guías cada vez, de hecho acaban de haber el 2024, todas estas nuevas guías, incluso donde cada vez ponen, por ejemplo, esto de tener la indicación, tener una buena preparación de ayunas, ya hablan también del tema de la premedicación, ¿no?, que se hace con un poco de acetilcisteína líquida, con un poco de simeticona, y por supuesto tener toda la parte de documentación ética importante, bien documentada. El tema de utilizar la alta definición también lo comentan y piden, fíjese, hasta más de un 90% de que las endoscopías sean hechas con estos equipos potentes para poder hacer las cosas bien. Y luego viene la documentación, que es verdad que las guías europeas y americanas piden poco fotodocumentación, de lo que a mí me gusta, que en ese plan me adhiero mucho más a lo que hice, por ejemplo, la Organización Mundial de Endoscopía, que fue hecho en consenso con todo el conocimiento asiático. Y entonces ellos sí me separan, por ejemplo, el esófago en 3 partes, además de la unión esófago-gástrica, el antro en 4 partes, y así se va avanzando siempre en todas las diferentes áreas del estómago. Y por supuesto, miren cómo son las fotos, son fotos donde no hay una burbuja, donde no hay moco, donde uno puede ver toda la superficie gástrica, ¿no? Y muy importante, fíjense, ver muy bien la curvatura menor. La curvatura menor es una zona en la cual realmente hay que verlo tanto en frontal como en retrovisión, muy detenidamente, porque es una zona donde hay más cáncer que en otras zonas del estómago. Así que así se pasan las 28 fotos, y esta, por ejemplo, las fotos de mi centro. Entonces, ese es el tipo de foto que yo busco. De hecho, cuando rota alguien aquí, yo le digo, tienes que hacer una foto de atlas. Si no es una foto de atlas, quiere decir que se te puede pasar alguna lesión en esa zona, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta parte de la incisura, donde hago una parte anterior, media y posterior, no es parte de esta guía. Esto es una
parte de otra guía de fotodocumentación, entonces yo siempre la trato de incluir, a pesar que en esta de la WO no está incluida. Luego, ¿qué hacer? La idea es que el cáncer gástrico tiene diferentes formas de presentación. Una de ellas es la forma roja, tipo gastritis like le llaman. Entonces, cuando ven una mancha roja, no podemos decir simplemente que es una mancha roja, podría ser una lesión. Entonces, luego de eso pasamos a acercarnos a verla con detenimiento, y si uno hace una cromomagnificación, va a ver que realmente no cambia en nada la superficie de esta zona roja de la del adyacente. Por lo tanto, si no hay un cambio de la superficie, esto va a ser igual para el colon, donde uno tiene que ver esa superficie, nos podemos quedar tranquilos que esto no es más que una gastritis. En una erosión, de igual manera, por verla más cerca, no necesariamente me va a quedar claro qué es o no es, por verla de otro color, pero si hago una cromomagnificación, sí puedo ver cómo no hay una línea demarcatoria que define una lesión claramente maligna, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver. ¿Cómo se ve la metaplasia? Bueno, cuando ven una gastritis así un poco como en empedrado, le llamo, es verdad que ayuda mucho el uso de las tecnologías, y cuando los que tienen el NBI o el BLI, la luz azul, va a verse medio verdoso las zonas de metaplasia, ¿no? Con la otra inteligencia de cromoendoscopía, digamos, virtual, que es el LSI, se ve morado. Entonces es muy importante saber esto porque nos ayuda claramente a detectar mejor más cantidad de área de metaplasia. Entonces con LSI se ve violeta. Muy importante, por ejemplo, aquí en la región prepilórica. A veces uno ya lo puede ver desde la luz blanca, pero es importante a veces ir creando ese conocimiento en el cual uno puede identificar qué es inflamación y qué cosa es metaplasia intestinal. Entonces, en general, en el estómago, la metaplasia se va a ver morada, ¿no? Pero el cáncer se va a ver como un poco naranja dentro de ese morado. Los colores no son tan importantes específicamente, no es mi mensaje que uno busque colores, pero ayuda especialmente a dirigir la mirada en zonas donde hay un cambio de color dentro de nuestro plano, ¿no? Para el esófago es importante la luz azul, especialmente para poder detectar, estos son los loops intracapilares, que cuando están alterados hay más cáncer de esófago, que por cierto es muy difícil de ver. Pero por ejemplo, ¿qué población de ustedes de riesgo en una endoscopía deben pensar? Todo paciente que ha tenido un cáncer de cabeza y cuello, fumador, deberían prestar atención porque las lesiones premalignas suben casi más de 5 veces que población general. Entonces, en ese grupo, importante tener en cuenta. ¿Qué otra cosa hablar de calidad? Definitivamente que todos hablemos el mismo idioma. Todas las guías casi mencionan que debemos usar este tipo de nomenclatura. Los Ángeles para esofagitis, Praga para ver el hiato y la hernia de hiato y la altura del posible esófago de Barrett, la clasificación de Hill para ver la competencia y la incompetencia cardial, y bueno, la clasificación de Forrest para los casos de úlcera, ¿no? Luego también nos piden que hablemos siempre de las lesiones París, ¿no? Si son plano deprimidas, plano elevadas, 2A, plano planas, 2B, que eso es un reto. Un porcentaje inmenso del cáncer de estómago va a ser del grupo 2, plano elevadas, plano planas o plano deprimidas. Entonces, verlas es muy complejo y es más del 70% de las lesiones. Y también nos da una graduación para la esofagitis eosinofílica. Por suerte en mi país hay muy poco, pero sí se ve. Entonces, luego el tema de las biopsias. Muy importante tener claro si es necesario tomar biopsias. En general, nuevamente yo me adhiero mucho a la cultura japonesa en el sentido en que una biopsia al azar va a dar resultados al azar, o sea, es difícil que tengamos suerte. Les digo, hace poco fui invitado a Argentina, un paciente con esófago de Barrett, que me dijeron que era solo para chequeo. El año pasado había tenido biopsias al azar, venía para chequeo y tenía un cáncer de esófago avanzado. O sea, ya era una úlcera no tratable por endoscopía. Entonces, ¿es importante adherirnos a estos protocolos? Por supuesto que sí, pero lo que yo les recomiendo es no solo tomen las biopsias por tomar,
sino busquen donde hay anormalidades, donde la cromoendoscopía quizá les marca un color un poco diferente, y ahí tomen su biopsia, aunque no estén seguros de lo que están tomando, tómenle la biopsia justo ahí. Eso me ha pasado. Hay personas que me han dado cáncer de estómago, y digamos, ellos me dicen, yo no vi nada, ¿no? O sea, no me están refiriendo al cáncer de estómago, pero en la biopsia salió cáncer. Y eso se hace porque si ustedes tienen la costumbre de tomar a cualquier anormalidad, aunque no les parezca cáncer, van a descubrir cáncer. Entonces, no tomen la biopsia totalmente al azar. Adhiéranse, pero tómense el tiempo de tratar de tomar a las anormalidades. Y eso les va a ayudar a luego volver. De hecho, lo que pasó en Japón fue eso. Antes que ellos supieran cómo era el cáncer gástrico, revisaban sus imágenes de su fotodocumentación en todo paciente con cáncer. Y así descubrieron los diferentes tipos de cáncer gástrico que tiene. Bueno, este es el de la guía AGA, que recomienda de esta manera. Y muy importante ir y también documentar cómo va avanzando la atrofia. Si hay atrofia, esto va avanzando de una manera distal a proximal, desde el antro por la curvatura menor. Y muy importante, quiero que se queden con una idea clara, cuando busquen además lesiones, en esta línea demarcatoria entre la atrofia y la no atrofia, es donde aparece más el cáncer gástrico. Bueno, ya sabemos que en general en el frasco 1 va las dos de antro y la de la incisura, y en la parte alta del cuerpo va en otro segundo frasco. Y eso que nos da una idea de la graduación de la atrofia. Entonces, aparte de la visión endoscópica, tenemos una visión patológica que nos ayuda a poder decir qué tan grave y poder hacerle seguimiento diferenciado a estos pacientes, ¿no? Se puede hacer de la misma manera la clasificación en vez de Olga de la metaplasia intestinal. Recordemos que la metaplasia intestinal es un tipo de atrofia, ¿ok? Entonces, todo paciente con metaplasia intestinal tiene un tipo de gastritis atrófica, por lo tanto, podrían ustedes clasificarlo como un tipo también de Kimura Takemoto, cuando dependiendo cómo va avanzando desde el antro por la incisura, les va a dar una idea de endoscópica de qué tan avanzado está este paciente, ¿no? Lo que hemos hablado. Y luego también tener claro que hay pacientes que necesitan un chequeo claramente de despistaje, ¿no? Todo paciente que por algún motivo le queremos hacer la prevención, idealmente en mi país es en todos, pero acá yo pienso cualquier paciente de riesgo, ya sea porque viene de algún tipo epidemiológico de alto riesgo, se debe hacer este tipo de búsqueda, ¿no? Y luego ya en la parte práctica, ¿qué hacer? El paciente, por supuesto, tiene que estar bien sedado. Un paciente con náuseas, moviéndose, imposible hacer una buena endoscopía, con el mejor endoscopio posible y lo más distendido posible para poderlo ver bien, sobre todo si usan CO2. Y efectivamente, fíjense cómo en esta publicación de Yao solamente hablan que son 8 minutos para poder hacer toda la documentación completa. Entonces, yo por ejemplo, ¿qué hago en mi práctica clínica? Si entro y el estómago está lleno de burbujas, a la persona de mi equipo técnico que le tendría que haber dado la preparación como 15 minutos antes, le hago que me acompañe los 10 minutos que me demora lavar. ¿Qué hace eso? Que la persona luego no se olvida nunca más de darle el líquido este. Porque si no, lavar demora no 8 minutos, sino a veces hasta más. Luego, muy importante, estas son zonas de cáncer. Toda úlcera es una zona potencialmente de cáncer. Ya saben que toda úlcera debe ser biopsiada, probablemente cuando ya es lejos del episodio sangrante agudo, por supuesto. Toda persona con metaplasia intestinal, ¿no? En esta lesión, por ejemplo, el cáncer es solo todo esto no es más que inflamación. Y por supuesto también conocer los tipos de cáncer gástrico, ¿no? Acá todas estas son cáncer gástrico, este es el indiferenciado, va a verse como una zona un poquito pálida. El cáncer indiferenciado se ve como palidez, nada más. Este es un cáncer tipo gastritis y esta es una zona de atrofia donde se pierde el patrón vascular. Eso es todo lo que tenemos que buscar, ¿no? Se ve mucho mejor con el índigo, pero digamos, esta es una lesión de estas planas, casi plana, que está ahí, ¿no? Y por supuesto esto es lo que ve en la literatura americana, donde se ve
todo, digamos, una lesión muy grande y no habían visto esta otra más grosera, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto de cómo se presenta el cáncer. En su 75% va a ser plano. Y luego ya otros criterios de calidad importantes, medir nuestra tasa de complicaciones, si estamos tratando las úlceras correctamente, y miren porcentaje de cumplimiento altos, ¿no? Por supuesto, tener controles programados. Si hay atrofias severas, digamos, y múltiples, tanto en la zona antral como en la zona corporal, los pacientes deben ser chequeados anualmente. Por ejemplo, en Japón, muchas veces los chequeos son anuales a todo paciente porque tienen un alto riesgo y eso hace que la tasa de detección sea del 75%. Y en pacientes que vienen cada 2 años, baja la tasa de detección de cáncer gástrico temprano al 59%. O sea, un porcentaje de cáncer ya llega en estadios más avanzados. Entonces, en los pacientes de alto riesgo, el chequeo es anual, ¿no? Esto pasa mucho, que algunas veces un paciente dicen como que tuviera solamente displasia de bajo grado y dicen, bueno, quizás inflamación o incluso tienen el término indeterminado para displasia. Muy importante ahí repetir la endoscopia, como les digo, a veces el endoscopista toma una biopsia, no está seguro de lo que sale y realmente ahí hay un cáncer gástrico que hay que buscar y detectar porque esos son los que se curan. Bueno, este soy yo, ya voy 1 año de inteligencia artificial, ¿no? Llegó en mayo del año pasado, 1 año y unos meses, y es verdad que la inteligencia artificial en general ayuda tanto a la detección de cáncer gástrico como de las lesiones premalignos. Como hemos visto, la metaplasia intestinal ayuda mucho a detectarla de una manera fácil, ¿no? Entonces, sí hay muchísimos estudios, no quiero hacerlos perder tiempo en esto, pero ayuda también incluso a la detección del Helicobacter pylori. Ustedes saben, hay unos criterios de Kioto para ver el Helicobacter pylori en endoscopía y los criterios de Kioto en los estudios se ven mejor utilizando la inteligencia artificial de apoyo. Estos son algunos estudios. En general siempre pasa esto hoy por hoy en todo lo que es inteligencia artificial. Es decir, a una persona que ya tiene el ojo de ver metaplasia intestinal, tiene el ojo de ver cáncer gástrico, la inteligencia artificial no necesariamente les va a ganar. Pero en toda la fase de aprendizaje, la inteligencia artificial a alguien que está empezando o que no es experto, le va a ayudar a detectar unas pequeñas zonas de cáncer gástrico que hubieran sido perdidas si no hubieran tenido esta herramienta. Entonces, es significativo el avance y esto, estamos en las primeras versiones. O sea, les puedo asegurar que acá a unos 3, 4 años, esto va a ser mucho más potente. Entonces, por ejemplo, en este estudio donde ven específicamente la calidad de la endoscopía, tratando de ver previo y posterior a lo que es capacitación en inteligencia artificial, vieron que efectivamente subió significativamente la tasa de detección de tanto metaplasia intestinal, atrofia y tanto lesiones ya premalignos, ¿no? Por supuesto, más potente en los médicos menos experimentados, ¿no? Entonces, para concluir, siempre se puede mejorar, ¿no? Primero hay que ver un diagnóstico en todos estos parámetros de calidad de porcentaje. No es que ustedes, si son jefes de una unidad, tengan que evaluar todos. Ustedes pueden decir, solamente voy a evaluar preparación en este mes y revisan las endoscopías de ese mes y ven en qué porcentaje están. Y ahí tienen su basal. Luego se implementa una estrategia y dicen, bueno, vamos a tratar de que esté mejor hecha la preparación y de esa manera lo que va a pasar es que ustedes pueden ver de que su plan de mejora, si está funcionando o no, y así se va avanzando en temas de calidad. Por supuesto, es imposible no ir acompañado de la tecnología porque eso permite mejorar nuestro ojo endoscópico. Muchas gracias.